Viva, te cuidamos. Vamos a comenzar a grabar y voy a comenzar a compartirles a ustedes la pantalla de lo que nosotros vamos a realizar. Entonces nosotros vamos a ver que la sociología jurídica, que es una parte muy importante que nosotros estamos viendo siempre, se trata de una parte que nosotros nos ve sobre la cultura y cómo nosotros vivimos en comunidad al respecto. Entonces, me confirma si pueden ver la presentación. Entonces, nosotros hablamos de una sociología jurídica con procesos de socialización en cultura y comunidad. Para nosotros la cultura, que en el uso cotidiano se utiliza para dos expresiones que nosotros estamos realizando. La primera de ellas es por la excelencia del gusto en las bellas artes y humanidades, conocido como alta cultura, y otro, que es el que nosotros conocemos en común, que es el conjunto de los saberes y las creencias pautadas y las pautas de conducta en un grupo social. Si nosotros comenzamos a realizar sobre la cultura, un grupo social donde se incluyen también medios materiales que usan los miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todos. Nosotros podemos hablar de que Colombia es un país multicultural. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos distintas culturas en distintas regiones del país. No es lo mismo la cultura barranquillera que la cultura cartagenera, que la cultura sanandresana, que la cultura santanderiana, que la cultura paisa, etcétera. Nosotros somos un país donde la multiculturalidad existe. Cada multiculturalidad tiene sus costumbres totalmente diferentes a la que nosotros conocemos en común. En la parte de un país de, por ejemplo, Alemania, que tiene prácticamente en todas las regiones se practica la misma cultura. Pero mire que nosotros en Latinoamérica se distingue por ser totalmente diferente a las de otros países. Otro concepto es el de la subcultura, que nosotros en sociología y en antropología se usa para definir un conjunto distintivo de comportamientos y creencias que las diferencia dentro de la cultura dominante en la que forma parte. Esto se puede formar a partir de edad, un grupo étnico o de género, miembros de los cuales las cualidades que determinan la subcultura parecen que sean de tipo estéticas, políticas, sexuales o combinación de una de ellas. Nosotros podemos ver que en el mundo existen distintas subculturas, como por ejemplo la de los punk. La de los punk es las que realmente utilizan el pelo de un estilo totalmente diferente. Y para mi época se vivió una con respecto a la cultura emo, que los emos se alisaban el cabello, se hacían un capul grande que llegaba hasta la altura de los ojos y se vestían de negro. Y siempre mantenían una cultura depresiva, una subcultura depresiva, con respecto a la cultura dominante. Nosotros también hablamos sobre unas instituciones sociales y el derecho. Una institución social es un sistema de convenciones sociales duraderas que están organizadas normalmente independientes de cada gobierno y del país en el cual se encuentran, y estas se dirigen a una infraestructura reconocible dentro de la sociedad. Estas deben ser conocidas como reacciones químicas en la misma infraestructura
porque cada una de ellas necesita ajustarse permanentemente debido al carácter conflictivo de la historia. Eso quiere decir que estas nuevas realidades, como podemos ver aquí, eh, nos encontramos dentro de un aeropuerto internacional en donde las medidas de distanciamiento físico están definidas por cada puesto y nosotros debemos realizar ya en distinta cultura. Ahora esto forma parte como si fuera una institución social, que es en este caso de la institución educativa y económica, porque esto es una nueva realidad. Las instituciones sociales que nosotros conocemos hoy en día, está la institución religiosa, la institución educativa, la institución familiar, la institución económica. La institución religiosa que nosotros nos inculcan desde pequeños es referente a todo tipo de definir un sistema cultural determinado por cualquier comportamiento, práctica, cosmovisión, ética, textos, lugares sagrados, ciertas profecías u organizaciones que relacionan a la humanidad con elementos sobrenaturales, trascendentales y espirituales. Aquí yo les puedo mostrar a ustedes que hay una imagen que es la de la capilla Sixtina. Pasajero Viva, estamos próximos a abordar. Como recomendación, haz uso de los baños en los Entonces, nuestra cultura religiosa, ustedes saben que existen varios. En Viva te cuidamos y velamos por tu bienestar. Recuerda que dentro de nuestros nuevos protocolos de bioseguridad, tenemos nosotros aquí, por ejemplo, otra imagen. Como pasajero debes llevarlo en todo momento a las instalaciones del aeropuerto y al interior del avión. Cubre siempre tu boca y nariz. Gracias por tu apoyo, juntos nos cuidamos. Entonces nosotros vemos con que las nuevas realidades y adaptamos nuestros protocolos para cuidar aún más de ti. Por eso escucha con atención los llamados de abordaje y no te levantes de tu asiento hasta que tu grupo sea llamado. El abordaje será ordenado por grupos de 2 o 3 filas, de atrás hacia adelante en la ubicación que tendrás dentro del avión. Por su atención y colaboración, gracias. Bueno, listo, entonces después de ese pequeño instructivo que nos acaban de recomendar la aerolínea, pues continuamos con la clase. Ustedes saben que nosotros estábamos hablando sobre la cultura religiosa o de la institución religiosa. La institución religiosa nosotros tenemos que tener en claro de que existen en el mundo distintas religiones. Una de las tantas de las instituciones de la institución religiosa tenemos nosotros que existen y se definen en varios ritos. La primera que ustedes acabamos de ver es sobre la Capilla Sixtina en el Vaticano. Ustedes saben que la Capilla Sixtina es un elemento representativo de el Vaticano y de la religión católica apostólica romana. Pero nosotros nos ponemos a ver esta otra imagen que aparentemente puede ser también de un sistema de una iglesia católica, pero resulta de que es una católica ortodoxa. Los ortodoxos son los de Rusia. En Rusia está la religión ortodoxa. Y si nosotros podemos ver el mapa geográfico, cada una de ellas, nosotros nos podemos dar cuenta de que la religión en el mundo, la que predomina es el catolicismo y también predomina lo que es el protestantismo. El protestantismo es todas las religiones que ustedes ven que son lo que es testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día y otras religiones que también se formaron durante esa época, y lo mismo el anglicanismo. El anglicanismo más que todo es en Inglaterra. Inglaterra, ahí manda el rey. En el catolicismo se daba de que los reyes eran coronados por el Papa.
Pero en este orden de ideas, cuando se decidió, nace la figura de Martín Lutero. Martín Lutero, en este caso, proyecta otra visión sobre la cuestión y por eso nace la protestante. Y lo primero que hacen en Inglaterra es que la iglesia depende del rey. Si el rey, en este caso, como puede pasar con el príncipe Carlos, la iglesia enseguida no le puede permitir inclusive de coronarse como rey porque él se divorció y después se casó con otra persona a pesar de que ya esa persona lo separó la muerte, pero realmente hubo un divorcio de por medio y es por eso de que eso puede repercutir para poder ser el poder. Otra de las instituciones por excelencia es la institución educativa. La institución educativa es una institución de tipo social que permite la adquisición de habilidades y conocimientos donde cada uno de ustedes lo está realizando de manera personal y donde se puede tener en realidad o puede tener lugar en muchos entornos. Ustedes ahora mismo se encuentran en este proceso de aprendizaje de manera virtual y ustedes estaban también de manera presencial. Pero a raíz de la circunstancia venidera del COVID-19, esta le tocó transformarse a virtual. Es por eso que no solamente la educación produce a través de esta palabra todas las acciones y sentimientos y actitudes. Se lleva a cabo bajo las figuras de autoridad, en este caso los padres, los profesores, pero los estudiantes también pueden educarse a sí mismos en un proceso de llamado autodidáctica en ciertos momentos de la vida. Otra institución económica son aquellas que cumplen con la función de administración y ordenamiento de gastos e inversiones que realiza el Estado de manera más eficiente y equitativa. Aquí en Colombia nosotros tenemos que en los ministerios, principalmente el Ministerio de Hacienda, que es el que genera el estudio del presupuesto nacional y es el que lo ejecuta. Lo mismo el Banco de la República, que se encarga de emitir la moneda colombiana, las alcaldías, el Palacio de Líbano de Bogotá, que es la alcaldía más importante del país, y el Capitolio Nacional o Congreso de la República, donde se realiza todo lo respectivo a las discusiones sobre la administración del Estado. En el mundo han estado a lo largo de la historia las siguientes instituciones económicas que se han desarrollado de esta manera. Tenemos primero el mercado. Ustedes saben que el mercado es la propiedad privada, el uso de que usted pueda comprar los bienes y servicios según su necesidad, que sean regulados por el Estado y que tenga una intervención. La otra que tenemos, el sistema educativo, que es la que nosotros, este sistema orientado a la transformación y la misión y transmisión de comunicaciones del conocimiento y habilidades. El poder legislativo, que en este caso es aplicable para el Congreso de la República, es aquel que se encarga de la planeación y de estudiar el presupuesto que emite Secretaría de Hacienda y después lo mismo con los presupuestos que el Ministerio de Hacienda entregó. Y las alcaldías solamente se encargan de la planeación y la ejecución de los recursos que el mismo Ministerio de Hacienda asigna. Y existe también el sindicato, que es una institución económica que ayuda a fortalecer los lazos y los derechos de los trabajadores. Otra institución por excelencia es la familia. La familia es un grupo de personas que están formados por varios individuos, primordialmente por relaciones de filiación o pareja. Los lazos principales que definen a una familia están los vínculos de afinidad, que son derivados de un vínculo reconocido socialmente como el matrimonio, y en algunas sociedades solo permite la unión entre dos personas, mientras que en otras es posible la poligamia. La poligamia es que tú puedes tener dos matrimonios. Y también tenemos los vínculos de consanguinidad, que en este caso están los padres e hijos,
o lazos en que se establecen entre hermanos y descendientes de un mismo padre. También pueden diferenciarse de las familias según el grado de parentesco de sus miembros. Nuestra Constitución en el artículo 42 habla de que la familia es el principal núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos. Y la decisión que todos nosotros tenemos como hombres y mujeres de contraer matrimonio o la voluntad responsable de conformar. Un vínculo natural que nosotros podemos conocer es la conformación de una unión marital de hecho. Y un vínculo jurídico como un contrato que es el de matrimonio. Establece que el Estado debe proteger y realizar la protección integral de la familia. Y determina que la ley habla sobre el patrimonio familiar inembargable e inalienable. Quiere decir de que una vivienda que se encuentre con un gravamen que se conoce como patrimonio de familia, ninguna entidad puede embargar dicho patrimonio. Sobre las relaciones familiares, habla que se basan en el debido respeto de los derechos de la igualdad, deberes de la pareja y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Eso es como cuando nosotros hablamos, si tú quieres respeto, respétame a mí. Eso significa el respeto recíproco. Donde dice que cualquier forma de violencia familiar se considera destructiva la armonía de la unidad de la familia y será sancionada conforme a la ley, como se habla de la violencia intrafamiliar. También establece que los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados y procreados naturalmente con la asistencia científica, también tienen derechos y deberes ante la ley y son iguales. Y la ley reglamentará en este caso la progenitura responsable, que es lo que quiere decir la planeación de la cantidad del número de hijos que usted va a tener. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos, del cual debe sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. También habla sobre las formas del matrimonio, edad y capacidad para contraerlo, y los deberes de cada uno de los que se van a casar y su separación en caso de que esto no funcione, se rigen por la ley civil. También la ley contempla de que los matrimonios religiosos también tendrán efectos civiles en los términos que establece la ley y cesarán sus efectos del divorcio con arreglo a la ley civil. Y también con respecto a que los matrimonios, también quedan con efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictados por las autoridades de la respectiva religión, como el catolicismo, que esos matrimonios van hacia el Vaticano solicitando dicho revisión. Nosotros tenemos algo que también se habla sobre la justicia, conflicto y control social. El control social es el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados dentro de un nuevo orden para mantener todo lo que es el orden en una sociedad. Se establece para que nosotros por medio coactivo o violento o el control social que se realice con respecto a los prejuicios, los valores y las creencias. Entre los medios de control social en las que están las normas sociales, las instituciones, la religión y las leyes, y los comportamientos que generalmente son aceptados, usos y costumbres. Miren que nosotros aquí estoy mostrándoles la imagen que habla sobre el prohibido fumar y tomar bebidas alcohólicas dentro del lugar donde usted se encuentra. Donde realizan también unas medidas de tipo informal, que son que no están institucionalizadas. Por ejemplo, los medios de comunicación, la educación o las normas morales, las cuales no tienen formalización a través de normas o leyes escritas. Pero la formal sí, es que se encuentra, se hicieron estudios y se hicieron unos estatutos y leyes y regulaciones contra las conductas no deseadas y que estas son respaldadas por el gobierno y otras instituciones por medios explícitamente coactivos
que van desde las sanciones hasta el encarcelamiento. Miren que aquí una norma de tipo laboral se volvió obligatoria a todo el mundo, que es el uso obligatorio de mascarilla. Y habla también sobre el distanciamiento físico y la popular que es la prohibición. Existen varios mecanismos de control social que nosotros debemos usar y hacemos nuestro derecho de uso, que es en este caso todos los que son las entidades, por ejemplo, la Procuraduría, las veedurías ciudadanas, los mecanismos de participación ciudadana, las audiencias públicas y la rendición de cuentas. Una audiencia pública es el espacio de participación donde cualquier persona interesada en la ejecución de recursos públicos expresa su opinión y presenta denuncias. Nace como un mecanismo del cual las entidades todas están obligadas a realizarle a la ciudadanía el informe de gestión. Como se habla sobre los alcaldes cada 1 de enero o cada marzo, que en este caso decidieron en el consejo de que se presentara en marzo las rendiciones de cuentas y las audiencias públicas, que cualquier ciudadano también las puede solicitar. Esto cuenta de que la rama ejecutiva, a través del documento COMPES 3654 del 2010, busca consolidar la cultura de apertura de información y transparencia dentro del Estado y los ciudadanos, que es en este caso la rendición de cuentas. Es la obligación que cada uno de ellos tiene de informar y replicar sus acciones a otros que tienen el derecho a exigir. Nosotros también manejamos que las veedurías ciudadanas, que son formadas por la ley 850 del 2003, se entiende que es un mecanismo ciudadano democrático donde cada uno de ustedes como ciudadanos de diferentes organizaciones comunitarias para realizar y ejercer la vigilancia sobre la gestión pública. Ustedes como ciudadanos pueden hacer, bueno, listo, dijeron la alcaldía, vamos a arreglar el parque del barrio Santo Domingo, pero resulta de que en ese parque ya lleva ya más de 5 años sin realizarle ningún tipo de trabajo. Entonces, para eso son las veedurías ciudadanas, que al respecto pueden comenzar a denunciar ante la Procuraduría y la Contraloría el fallo de ese proceso. Los mecanismos de participación ciudadana lo habla la ley 134 del 94, donde habla sobre el referéndum, que es la convocatoria que se le hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o una norma ya Tenemos que también el plebiscito lo convoca el Ejecutivo como medida de apoyo para que solicitemos nosotros el cual o rechace una determinada decisión del Ejecutivo. Miren que nosotros en el 2016 tuvimos un plebiscito denominado Plebiscito por la Paz. Mecanismos de participación ciudadana, que es las consultas populares, donde un gobernador o un alcalde convoca a todos sus ciudadanos y también es sometida también por el mismo presidente, según el caso, para que reformalice o rechace formalmente al respecto, como es en el caso de que nosotros tuvimos una consulta anticorrupción. El cabildo abierto es la reunión pública que realizan los consejos distritales municipales o de las juntas administradoras locales, en el cual los habitantes puedan participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. También nosotros tenemos en cuenta que estamos hablando de la teoría del conflicto. La teoría del conflicto, como ustedes pueden ver, existe una teoría sociológica moderna donde se produjo la reacción y la estática de un funcionalismo estructural durante las décadas del 50 y 60,
donde miren que nosotros podemos ver que hay dos personas peleando y siempre trata de mediar una persona para calmar la situación. Que también vamos a analizar el conflicto social, donde se refiere que es un conflicto generalizado entre grupos sociales relevantes que constituyen una sociedad. Entonces, en este caso, el sentido sociológico, que es la ofrecida por Lewis Cousser, que el cual quien la lucha por los valores y por el estatus y el poder, los recursos escasos que hay, siempre va a haber ese conflicto, que a veces puede llegarse a un consenso o un disenso o concordancia. Ustedes saben que nosotros vamos a recordar el concepto de justicia. Justicia que a su vez viene del ius derecho, que significa aceptación de lo justo, porque es un valor determinado como bien común de la sociedad que nace de la necesidad de mantener armonía entre sus integrantes. También hablando sobre el conjunto de pautas y criterios que establecen un marco adecuado para las relaciones interpersonales entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo, permitiendo acciones específicas en la interacción de la. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos son aquellas herramientas que también usted puede usar y ofrecer a diversas personas, donde existen oportunidades para solucionar sus conflictos sin la necesidad de ir a un juzgado. Tenemos, por ejemplo, la conciliación en equidad, la conciliación en derecho, el arbitraje, el de sistema de amigable composición, la mediación y la negociación. Tenemos también que existen los mecanismos alternativos como la conciliación en equidad, que se encarga de realizar la conciliación de todo elemento que usted tenga en conflicto y nos establece que dos o más personas solucionan sus conflictos por intermedio de un tercero llamado conciliador en equidad, y que este ayuda a construir un acuerdo, a su vez tendrá plenos efectos jurídicos. La conciliación en derecho es aquella conciliación que se da como mecanismo alternativo de solución de conflictos, que del cual a través de dos más personas naturales o jurídicas de carácter público o privado gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con ayuda de un tercero neutral y calificado dentro de este llamado conciliador. Todas aquellas decisiones que tomen estos mecanismos alternativos de solución de conflictos son totalmente vinculantes para todos nosotros. Tenemos el arbitraje. El arbitraje es un mecanismo que las partes definen a árbitros para la solución de estos conflictos de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autoriza. Este laudo arbitral es la sentencia que dicta un tribunal de arbitraje, y esa sentencia puede ser en derecho, en equidad o de manera técnica. Tenemos también lo que se denomina el mecanismo de la amigable composición. Esto se da donde dos o más personas que se establezcan en un sitio límite para que pueda llegar una persona que denominada amigable componedor, y el amigable componedor establece y delega a un tercero para la facultad de definir con fuerza vinculante para las partes una controversia contractual de cada una de las partes a libre disposición. La mediación es un método alternativo para resolver los conflictos, en el cual tiene como finalidad llegar a la solución integral de un conflicto entre varias partes, evitando de este modo llegar a una instancia judicial. Y por último tenemos la negociación, que es el reconocimiento legal
e institucional que se le confiere a una persona natural o jurídica, comerciante o no comerciante, en la que ha incurrido en mora para reajustar sus cuentas. Y existe un negociador que se encarga de realizar dichas negociaciones debido a que su situación financiera presente que se le impida para cumplir a cabalidad con las obligaciones del crédito. Y bueno, en la plataforma también está esto para el desarrollo del conflicto en Colombia, un texto totalmente de nivel histórico, de unas fechas que ustedes pueden tener en cuenta para realizar un ensayo con respecto a estas épocas que nosotros vamos a hablar. Ustedes saben que tenemos la patria boba. Ustedes saben que la patria boba fue un periodo de tiempo que nosotros tenemos aquí en nuestro país con respecto a la independencia nacional, donde existía un conflicto entre si decidíamos ser federales o de manera central como lo es en la actualidad. Y es por eso que hubo una gran transformación en el tema de los nombres. Por ejemplo, la Gran Colombia, y en la Gran Colombia tuvimos a Colombia, Venezuela y Ecuador como un solo país. Nuevamente sigue sobre la República de Nueva Granada, Confederación Granadina y Estados Unidos de Colombia. También fueron unos periodos totalmente históricos donde surgieron la guerra entre los mismos estados por sostener el poder. Ustedes por eso ven que Antioquia es una de las entidades donde dice que quiere que sea un federal, Antioquia federal. Siempre ustedes han visto sobre ese tema de que Antioquia quiere ser independiente de Colombia, pero es por lo mismo, porque históricamente tienen mucho nivel de conflictos. En 1886 a 1930, donde la República de Colombia existe una hegemonía que es del Partido Conservador, y nuevamente históricamente pasa de 1930 al 46 con la hegemonía liberal. Del 46 al 58 ya empiezan lo que son las guerras entre liberales y conservadores y nacen las guerrillas de las FARC, ILN y EPL. En 1958 al 74, después de finalizada la famosa dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, se realiza el Frente Nacional, que del cual los partidos tradicionales de Colombia se dividen el poder en un periodo cada uno. Un periodo de los liberales, un periodo de los conservadores. Después de 1974 a 1990 se recrudeció el conflicto a través de narcoguerrillas y los carteles de Medellín y Cali. El proceso 8000 en el 91, con la zona de despeje que también fue de las FARC, y a partir del 2002 al 2010, ustedes saben que hubo la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe, hubo acuerdos de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia y varios golpes certeros a la guerrilla de las FARC. Entre el 2010 al 2018 se desarrolló los acuerdos de paz de La Habana con las FARC, y desde el 2018 al 2020 tenemos el recrudecimiento del conflicto social a través de la violencia que se denomina dentro de estas épocas. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes van a coger una época de estas que estoy manejando con ustedes, sobre el cual, por qué razón existe ese conflicto, o cómo es lo que nosotros podamos realizar, o cómo podemos ayudar a conjurar el conflicto. Y bueno, nosotros en Colombia tenemos varios actores de conflicto. Tenemos lo que es el ELN, las disidencias de las FARC. También tenemos las bandas criminales como los Rastrojos, las Águilas Negras, Clan del Golfo, la Oficina de Envigado, y varios que están extintos, como las AUC, las FARC, la LPL, el M19, el Movimiento Quintín Lami, el Cartel de Medellín,
el cartel de Cali, el cartel de la Costa y el del Valle, y los Pepes, que eran los perseguidos por Pablo Escobar. Entonces, muchachos, con esta clase terminamos y ponernos al día con lo que teníamos pendiente. Estén atentos que el día viernes estaré escribiéndoles a ustedes para poder continuar con la clase que tiene que ser programada de género y derecho, que del cual la vamos a dar el día viernes a las 3 de la tarde. Entonces, feliz día para todos ustedes, bendiciones para todos y que estén muy bien.